Bienvenidos a la charla de esta noche en la comunidad del Ministerio del Divino Salvador del Mundo. Contamos en esta noche con la presencia del hermano Ricardo Cifontes de la comunidad de North Hollywood. Con ustedes, hermano Cifontes, Ricardo Cifontes, con una bonita charla llamada Crecer y Perseverar. Con ustedes, el hermano Ricardo Cifontes. En la iglesia, una de las mejores formas que creo que se puede crecer es haciendo una verdadera comunidad. Nosotros, antes de hablarles de la palabra de Dios, voy a contar un poquito la historia de la parroquia de donde vengo, de San Patricio. Hace aproximadamente unos 17 años, el sacerdote que estaba allí antes en la parroquia, padre Goyo King, él es Gregory King, pero él se puso el nombre español, Goyito, le decíamos padre Goyito, que murió el año pasado. Este año murió hace como unos menos de 6 meses. Entonces él fue a El Salvador, se había hecho amigo del padre Jesús Delgado, del Monseñor Jesús Delgado, y fue a El Salvador y visitó a Monseñor Jesús Delgado. Y en una época de era julio, casi a finales de julio, y nos viene con un regalo, una sorpresa en su maleta. Venga, dijo los salvadoreños, y nos juntó. No había destapado la maleta. ¿Quieres traer un regalo? Dije, abrió la maleta, y en la maleta nos traía la cabeza del Salvador del mundo, las manos y los pies, porque la imagen original hicieron moldes, y para hacer una imagen de ese molde o sea, de que tenemos una réplica del molde original del Salvador del mundo, lo trajo, y entonces dijo, ármenlo, vean cómo hacen, que vamos a celebrar el Salvador del mundo, y ya solo faltaban 2 semanas para el 6 de agosto. Entonces nos reunimos, planeamos qué hacer, y a alguien se le ocurrió ir a comprar un dummy. Fue al centro de Los Ángeles y compró un dummy, pero compró un dummy como de un futbolista americano, así, pero grande, era grandísimo el dummy. Entonces, y ahí habían los que trabajan en construcción, habían otros que trabajaban en carpintería, habían de todo tipo de obreros allí en la comunidad. Y yo trabajaba en una empresa donde se hacen todas las cosas que se hacen para la película. Por ejemplo, si en una película nos piden, yo quiero una imagen como El Salvador del Mundo así, pero la quiero de fondo, porque con esa la vamos a golpear a alguien en la cabeza. Pues hacíamos el molde y la hacíamos. Entonces yo había agarrado un poco de la técnica de los materiales, y con el dummy lo partimos, el dummy lo hicimos, les digo yo, ¿saben qué? Un salvadoreño mide 4,5 pies, o no llega ni a los 5 pies, les digo así. Entonces lo cortamos y lo armamos así a la carrera en la semana que nos quedaba, y la primera vez en El Salvador del Mundo está con sus manos así, y nosotros el primer año, como la carrera no alcanzamos, y lo dejamos con las manos así. Y el sacerdote, él nació en Santa Mónica, pero es de origen irlandés. Entonces, él que sabía de la imagen del Salvador del Mundo, no sabía nada. Pero cuando ya salió la imagen, le pusimos un vestido y todo, ya listo para la celebración, digo, ¿por qué le han hecho las manos así? Dice, él no está así, dijo. ¿Y usted cómo sabe? Le dijimos nosotros ya sabíamos, pero no podíamos hacer más porque el tiempo nos... ¿Sabe qué? Pues dejámoslo así, que nos esté dando la bendición de esta manera, y ya para el otro año lo arreglamos. Bueno, y así fue que hicimos la imagen, y nos ha quedado fuimos una de las primeras parroquias que tenía disculpen que como dejé abandonada la oficina de la parroquia. Estoy trabajando ya directamente en la parroquia, y dejé la oficina, entonces todos me buscan a esta hora. Yo le digo, mira, hay una hora, le digo, yo estoy disponible para las 7, de las 3 a las 7, porque ya de las 7 en adelante, prácticamente ya comienzan las actividades, comienza la catequesis, comienza rica, y a veces me toca a mí preparar clases y dar clases. Entonces, por eso estoy
de 3 hasta las 6:30, pero no, ahora son las 8 y todavía no lo buscamos. Entonces, pues les decía de que así fue como se formó la imagen ahí, y el siguiente año empezamos a armar, hicimos no sé si César Joaquín me enseñó le mandé un video donde que nosotros hacemos la bajada y la subida y bajada en un globo terráqueo que hemos hecho un mundo grande, y entonces lo subimos en una plataforma y lo subimos y hacemos en el patio, hacemos la misa y hacemos una bajada en el momento del Evangelio. Antes de entrar a la misa, el cual hacemos eso. No hacemos eso porque antes lo hacíamos en el Evangelio, pero no es muy litúrgico meter cosas en medio de la misa. Entonces el Padre nos corrigió, dijo, no, lo vamos a hacer antes y hacemos bajada y subida, y él es bonito porque el Padre, el sacerdote que nosotros tenemos es un español, y él es un tan sabio, teólogo y todo lo demás, y dice que él no tiene un santo de devoción, pero desde que conoció a Monseñor Romero, él es su santo de devoción. Vieron las predicaciones que da, yo digo, no sé de tanto, porque se ha enamorado tanto de San Romero y del Salvador del Mundo, que da unas homilías tan inspiradas, que ya antes nosotros traíamos sacerdotes de El Salvador, vino Monseñor Jesús Delgado muchas veces a predicar en esa misa, y hoy ya no ocupamos porque, pues, ¿qué más? ¿Para qué vamos a querer más? Pero quiero decirles de que así se formó nuestra comunidad, pero también, para que entiendan lo que les quiero hablar en base a la palabra de Dios, otra cosa también importante fue de que cuando a mí me llamaron a la comunidad, quiero pertenecer a la hermandad, le pusieron hermandad, hasta hoy así se llama. Yo les digo, miren, si quieren que pertenezca, quiero que se llame Comunidad Divina del Salvador del Mundo, ¿verdad? Porque es diferente, comunidad es una cosa y hermandad es otra cosa. Y también hay otros grupos, asociaciones es otra cosa, pero cuando es una verdadera comunidad, ya prácticamente, si nosotros buscamos el crecimiento, buscamos a Dios a través de esa comunidad, se convierte en un discipulado, y eso es bien importante para poder crecer. Pues entonces yo les propuse eso y empezamos a recibir. Yo daba unas clases, invitábamos a los diáconos, a sacerdotes o personas bien estudiadas, invitábamos a que nos dieran algunos temas de la comunidad para crecer. Entonces lo hicimos así, pero después las actividades, por vender pupusas, por vender yuca frita, por vender horchata, fresco de ensalada, dar sola la actividad, olvidamos esa comunidad. Entonces tanto fue así de que teníamos como 60 personas que estaban en el grupo, y poco a poco se fueron retirando, y total de que cuando nos toca hacer la celebración, pues solo andamos como 12, 13 por ahí. Pero es porque no hubo un seguimiento de seguir creciendo. Entonces algunos, gracias a Dios, de todo ese grupo se metieron a las comunidades bíblicas que tenemos en la parroquia. El sacerdote cuando llegó hace 10 años, propuso un proyecto. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero vamos a hacer comunidades de discípulos y misioneros. Y tal es así de que nosotros, los primeros que entramos, tenemos ya 10 años de estar con él en ese seguimiento. Comenzamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y comenzamos lo que dice el Vaticano II, lo que dice la Iglesia acerca de la palabra de Dios, y luego estudiamos el Génesis, el Éxodo, y después del Éxodo llegamos a los Evangelios, y estudiamos el Evangelio de Marcos hasta el capítulo 10, del 1 al 10 lo estudiamos en 5 años. Entonces, pero el Padre fue versículo por versículo, nos explicando una cosa tan maravillosa, y no hay una mejor manera de hacer un discipulado que estudiando el Evangelio de Marcos, porque Marcos es una propuesta de Marcos, es de iniciar a los paganos, y que comenzaran un seguimiento de Jesús y conocieran, se bautizaran también, que se bautizaran y creyeran, pero que conocieran a Jesús y que lo siguieran. Ese fue los teólogos le llaman al Evangelio de Marcos
el catecumenado. El catecumenado es el proceso donde las personas que no están bautizadas entran a la iglesia a recibir un seguimiento para hacer un seguimiento y un encuentro con Jesús. Entonces, así de que hicimos eso y después el Padre nos delegó a unos que ya hacer comunidad, llevar a otros grupos y empezar a enseñarles todo lo que recibimos. Tal es así que yo ya tengo 2 años de llevar un grupo como de unas 26 personas que ahí vamos haciéndose el mismo estudio que el Padre nos dio. Entonces, les contaba esta poquita historia de la comunidad porque es importantísimo si queremos crecer, no quedarnos solo en la devoción del Divino Salvador del mundo. Bendito sea Dios que el Divino de Salvador del mundo y Monseñor Romero nos están congregando. Pero lo ideal sería que hagamos una verdadera comunidad, pero una comunidad que perseveremos, que estemos siempre y que crezcamos espiritualmente, intelectualmente, incluso que crezcamos hasta, yo diría, espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente y hasta físicamente podemos crecer, incluso hasta nos podemos hacer más jóvenes. Les digo, vamos a crecer, no vamos a crecer, vamos a acumular los años, pero hasta podemos mejorar nuestra vida, porque con la vida de la palabra de Dios, cuando yo me encuentro con Dios y con su palabra me transforma, y cuando yo empiezo ese cambio, mi vida se va mejorando cada día más, en salud, en psicología, en emociones y todo lo demás. Yo digo, los cristianos diría, porque también van incluidos algunos protestantes ahí, de que no viven una vida plena, porque solo gloria a Dios, aleluya, aleluya, y leer la Biblia y todo eso, pero no viven esa vida plena porque no han encontrado la clave, que es estar siempre con Jesús. Entonces, por eso el tema que hoy les quiero desarrollar es el siguiente, dice, crecer y perseverar. Que si queremos crecer, ¿crecer en qué? Crecer en Dios, ¿verdad? Crecer en Dios, crecer en el conocimiento. Quiero conocer más a Dios, quiero conocer su palabra, quiero conocer a Jesús, al Hijo de Dios, quiero conocerlo más, quiero conocer al Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le gustaría conocer más de Dios Padre, Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de la Virgen María? ¿Verdad? Entonces, yo creo que todos estamos sedientos de conocer más. ¿A quién le gustaría conocer más de la palabra de Dios? Para que cuando la lean, la comprendan bajo la luz del Espíritu Santo y sobre todo bajo la luz del Espíritu Santo, pero bajo la interpretación de que Jesús nos ha dado, y que esa interpretación de la palabra de Dios, de la Biblia, prácticamente la iglesia la custodia. Todo lo que está escrito en la Biblia, la iglesia ya sabe qué significa. Lo que ocurre es de que a veces no entramos en los estudios bíblicos y no estudiamos y todo lo demás, entonces sí, pero cuando leemos decimos, ¿y esto qué significa? ¿Verdad? Entonces, por eso es bien importante crecer, ¿verdad? Crecer en Dios. ¿Y cómo lo voy a lograr? Perseverando. Y entonces, crecer y perseverar, por eso yo les hablaba de la comunidad, ¿a dónde lo vamos a lograr? Para crecer y perseverar, no me voy a ir a mi casa, yo voy a leer en mi casa, hoy en internet está bien fácil, ¿no? Usted se puede ir a estudiar y puede crecer también, pero no va a crecer como creciendo en una comunidad cristiana que esté, porque ya les voy a decir cuáles son los principios básicos de crecimiento en una comunidad. Para comenzar, les voy a mencionar la Eucaristía, la vida sacramental es una fundamental. La palabra de Dios es otra, leer la palabra de Dios y meditarla todos los días, ese es fundamental. La oración es otra cosa fundamental. Y así hay varios elementos que necesitamos nosotros para poder crecer en Dios y crecer como verdaderos cristianos. Entonces dice en la palabra de Dios en el capítulo 15 de San Juan, dice lo siguiente para comenzar pero fíjense de que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice lo siguiente, capítulo 15, versículos del 4 al 5, y voy a leer el versículo 8 también, dice lo siguiente.
permanecer en mí como yo en vosotros, permanecer en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto porque por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros podéis si no permanecer en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La misma palabra de Dios, que es el mismo Jesús que está diciendo esta parábola, él se presenta como la vid verdadera. La vid, ¿qué es? Es una planta de uvas. Y la propia vid prácticamente es el tronco y la raíz. Esa es la vid. Y los sarmientos son todas las ramas. Y en las ramas ahí se dan los frutos, fíjense. Miren que es hermosa esa figura. Que el tronco y la raíz, la plantera más joya es Jesús. Pero nosotros somos las ramas, entonces nosotros somos los que tenemos que dar los frutos. Y por eso dice el versículo 8, la gloria de mi Padre está en que des frutos y seas mi discípulo. La gloria de Dios es que nosotros demos frutos para el reino de Dios, no para mí, para hacer crecer y decir yo sé mucho de Dios, yo puedo orar, yo puedo predicar, yo puedo hacer esto en la iglesia y todo demás. No son los frutos para mí. Los frutos son para los demás y para la gloria de Dios. Para eso es que Dios quiere que demos frutos. Y también otra cosa, que cuando veamos la presencia de Dios nos va a decir, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? Y si yo llego con las manos vacías, ¿qué le voy a entregar al Señor? Aunque sea todos son salvadoreños. La mayoría. No. ¿Quiénes no son salvadoreños? Levante la mano. ¿Conoce usted los nances? Los nances, una fruta pequeña, los nances, los jocotes. Miren, aunque sea un nance o un jocote, hay que presentarle al Señor cuando vayamos a la presencia. O si no, un zapotillo de aquellos anaranjaditos que nacen, siembra a la calle la gente, aquellos amarillos, un zapotillo. Aunque sea uno de esos, llevamos al Señor. Pero si podemos llevarle coco, podemos llevarle mango, podemos llevarle piña, llevémosle una canasta de frutos al Señor. Porque le vamos a dar, porque dice que esa es la gloria de Dios, le vamos a dar honra y gloria a Dios. Pero esto lo podemos lograr permaneciendo en Jesús. ¿En qué forma? Ya les voy a decir cómo vamos a permanecer en Él. Y también permanecer en Él y crecer en Él, pero esto se puede realizar solamente en el seno de una comunidad. Ya estamos en la gran comunidad que es la iglesia, la parroquia, pero una pequeña comunidad son ustedes, a mí así. Así para que a mí me gustaría que ustedes se llamaran Comunidad Divino Salvador del Mundo, no Hermandad ni Asociación del Divino Salvador del Mundo. No sé si ya le pusieron nombre, pero les propusiera eso, y si ya le pusieron Hermandad de la Comunidad del Divino Salvador del Mundo, como sea. Pero la propuesta es esa, porque comunidad realmente le da ¿cómo decir? Ese carácter de ser también un grupo que se convierte en discípulos de Jesús. Se convierte en discípulos de Jesús, que vamos aprendiendo a través del Maestro. César Joaquín decía hoy, pongámonos en presencia del Maestro, ¿verdad? Que es Jesús realmente. Entonces, antes también de ir profundizando en las formas, en los medios de crecimiento que quiero mencionarles, es que en el capítulo 3 de Marcos habla que dice que Jesús eligió a los 12 y los llamó y los apartó, dice, se los llevó allí a un cerrito, se los llevó a los 12, los subió a un cerro para que estuvieran con él. Fíjense que cuando hace ese llamado, Dios, aquí 12 hay 1, 4, 6, 8, 10, 11, por ahí. Sí, digamos con el grupo que ustedes son, digamos, ¿verdad? Pero quiero decirles de que el Señor llamó 12. Dice que llamó a los recursos para que estuvieran con él. Y cuando hace que dice que los llama y los sube al cerro, allí los está subiendo a la esfera de Dios, los está subiendo al ambiente espiritual, al ambiente físico de Dios. Entonces, y lo más importante es esto,
que dice que Dios les ha llamado a través de la devoción del divino Salvador del mundo a ustedes. ¿Y saben qué? Los ha llamado, ¿para qué? Para que estén con Él. No solo en la imagen del Salvador del mundo, que ya van a ver cómo va a estar. Está bien, porque miren, nosotros tenemos, en El Salvador tenemos una grandeza, lástima que nuestro pueblo y nuestra gente entendiera plenamente eso. Primero el nombre El Salvador, que se lo pusieron por el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y tenemos la devoción y el patrono del Salvador, que es el divino Salvador del mundo. Y también es una de esas celebraciones de una solemnidad. El 6 de agosto es una solemnidad que la Iglesia proclamó ese día, que es una solemnidad de la transfiguración. Y entonces, hoy que digo transfiguración, Jesús lo llamó, dice que lo llamó a los 12 para que estuvieran con Él. Después, en otra ocasión, en el capítulo 9 de Marcos, ahí está el relato de la transfiguración, que dice que a quién llamó, a Pedro, Santiago y Juan, llegó a 3, ¿verdad? Y lo subió al cerro. Y dice que cuando subieron al cerro y estaban allá, dice, ¿qué fue lo que pasó? Que Jesús se separó de ellos y como una instancia donde le dieron la piedra de ellos, los dejó ya seguir y mover, porque las tinieblas, o sea, esa hora era dura para él y él dijo que necesitaba que estuvieran permaneciendo, que sea una hora. Pero a Jesús, ¿qué le pasó? Que transfiguró. Se transfiguró, dice que las vestiduras se le volvieron blancas, que ni siquiera un batanero parece, era alguien que pulía la ropa y que la ponía, la lavaba y la dejaba limpia. Que ni siquiera alguien podría ver que pudiera blanquear tanto el vestuario de Jesús. Pero no solamente el vestuario, no que todo su ser se llenó de luz, se transfiguró. Entonces, nosotros estamos llamados a ser transfigurados verdaderamente. Así como Jesús se transfiguró, le estaba diciendo, mire, eso es lo que tienen que hacer. Ya en otra ocasión seguían dormidos y Jesús les preguntó, ¿ustedes acaso no pueden estar ni siquiera una hora en vela y orando? Se durmieron. Entonces, ¿pero por qué? Entonces Jesús estaba diciendo, si ustedes permanecen en vela orando, van a lograr la transfiguración. Si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, se van a transfigurar. Miren lo que dijo después. Dice que se apareció Moisés y Elías. Y estaba ahí transfigurado Moisés y Elías, uno a cada lado. Moisés representaba la ley de Dios. Para los judíos era todo. Y el profeta de profetas para ellos era Elías, el gran profeta. Eran los dos seres más importantes para los judíos, y aún sin embargo los judíos cuando celebran su Pascua, ellos hacen todo en base a las leyes de Moisés, pero ellos están esperando la segunda venida de Elías. Y en el vino y toda la copa ponen una copa ahí de Elías, que la ponen en la cena, en la última cena, en la cena que ellos hacen, que se llama la Passover, creo que en el Passover creo que ellos hacen y ponen la copa, y le ponen una copa de Elías. Era lo que ellos escuchaban, pero dice que en ese momento se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo el amado, aquel que estaba transfigurado, dijo, este es mi hijo, a él escuchen. Ya no tenían que escuchar la ley de Moisés, ya no tenían que escuchar al profeta, lo que tenían que escuchar a Jesús. Y nosotros hoy en día andamos escuchando el Facebook, andamos escuchando en las redes sociales, andamos escuchando en Telemundo, andamos escuchando en Univisión, andamos escuchando lo que el mundo dice y lo que los partidos políticos dicen y demás. Debemos de dejar ya de escuchar eso y tenemos que escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque si yo escucho a Jesús, voy a aprender a escuchar al mundo. Es necesario escuchar al mundo. No hay que dejarnos enganchar por los políticos, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, ustedes saben que la proposición 1 hay que votar no a la proposición 1, porque es una ley engañosa, mentirosa y que está queriendo ya que el aborto sea hasta ya en los últimos momentos, en la hora que estaba, ya casi están ahí en la sala de parto. En ese momento puede decidir la mujer y abortar.
Entonces, quiero decirles de que es necesario, para poder oír el mundo, tenemos que oír primero a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo vamos a lograr eso? Dice que nos llamó para estar con Él y ahora hemos visto algo muy importante, que transfiguró, y nosotros tenemos que transfigurarnos también, ser mejores personas, ser mejores criaturas y mucho más ser mejores cristianos, porque hemos sido medios cristianos, a veces solo cristianos de banca o solo de domingo, pero realmente este mundo necesita verdaderos cristianos, transfigurados. Y yo digo que la devoción al divino Salvador del mundo, esa debería ser nuestra meta. ¿Cuál es la meta fui a predicar a otro grupo de Salvador del mundo hace años a Los Ángeles y les decía, ¿cuál es la meta de ustedes? Oh, pues sí, celebrar la fiesta y todo lo demás. No, la meta de ustedes debería ser llegar a transfigurar su vida a través de esta celebración. No está mala la celebración, porque es una celebración solemne, ¿verdad? La meta sería que llegáramos a ser igual que Cristo. Bien, entonces, ya después, Jesús nos llamó para estar con Él, la transfiguración de Jesús, y la tercera es que hemos escuchado la voz que dice, a Él escuchen, tenemos que escucharlo a Él. Entonces, y todo esto, ¿cómo lo podemos lograr? Viviendo, perseverando en comunidad. Y sobre todo, así como dice la palabra de Dios, tenemos que ser aquella rama que esté unida al tronco, a la macoya, a la vid. Porque dice también que si la rama esa y ya pasó un par de años y no da fruto, se va a cortar, va a pegar al suelo, va a sacar y va a ir al fuego, ¿verdad? Pero dice que todavía Dios nos da la oportunidad, nos poda, nos limpia para que demos nuevos brotes y ojalá que demos flores y demos frutos. Entonces, en base a eso, después, con todo esto, les decía que la meta es llegar a ser como Jesús. Nosotros, estuvimos en un retiro el fin de semana pasado y le decía a los hermanos que le prediqué, le decía, ¿saben qué? La iglesia es una fábrica de hacer santos, pero el problema es que hoy en día se ha terminado la materia prima. Nadie quiere ser santo, y si eso es santo, es que los santos ya están hechos. Santa Teresita de Jesús, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San Juan Diego, San Romero. No, ellos ya estaban elegidos, no. Todos somos llamados a la santidad. Cuando hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la gracia santificante y hemos recibido el don de Dios de que entramos a la vida divina de Dios. Solo lo que tenemos que hacer es decidir y oír la voz y escuchar la palabra de Dios y ponernos inmersos, meternos en el corazón de Jesús para ir encontrándola. Y ¿saben qué? El Monseñor Jesús Delgado una vez lo invitaron, predicó en la misa y lo invitaron al grupo de oración. Yo fui esa noche al grupo de oración de la renovación y predicó, le dieron cómo ser santo. Y bien bonito, sencillo, ¿saben cómo se puede llegar a ser santo? ¿Cómo? Siendo amigo de Dios. Siendo amigo de Dios. ¿Y cómo se logra ser ese amigo? Acuérdense ustedes cuando hacen amistad con alguien. Las personas se observan, empiezan a platicar, se ponen nombres, se intercambian y después se frecuentan, van a tomar un café y se reúnen todos los fines de semana y cultivan una amistad y se escuchan. Tiene un problema, se lo va a decir. El otro tiene problemas, le viene a decir al otro. Entonces hace una amistad, una relación bien personalizada. Entonces con Dios es lo mismo. La mejor forma de ser santidad es siendo amigo de Jesús, incluso amigo de la Virgen María. Puede ser amigo también del Espíritu Santo, amigo del Padre, de Dios Padre. Tenemos varios caminos donde poder ir agarrando de eso. Entonces, la meta pues llegar a ser a la estatura de Jesús, ser como Jesús. Y dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, 5, tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo. Jesús amaba, Jesús tenía compasión. Compasión es sentir por los demás. Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. Entonces tenía misericordia. Dice, ve, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Ve, tus pecados son perdonados. Entonces, y todo eso, Dios tenía esos sentimientos y también nosotros
tener los pensamientos de Jesús. Tener los pensamientos de Jesús. Imagínense qué maravilloso. Los pensamientos de Jesús es tener los criterios y los valores que él tenía. Imagínense pensar, decir, si tengo un pensamiento malo o un mal pensamiento contra alguien, decir, Jesús, ¿qué pensaría en este momento de esa persona? A mí me cae mal esa persona y no quiero tener amistad y la odio y demás. ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Jesús se pone en tu corazón, lo primero que hacer es tener misericordia de la persona, tener compasión, perdonarla, ¿verdad? Amarla. Entonces, ¿qué hay lo más difícil? Vamos a amar a nuestros enemigos. Entonces, es bien importante tener los pensamientos de Jesús y lo otro, tener las prioridades de Jesús. La prioridad de Jesús, ¿qué es? Instaurar el reino de Dios. Imagínense, él dijo, crean en Dios, ¿verdad? Y su justicia, crean en que el reino de Dios y en su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, instaurar el reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios, yo de una manera fácil, simple, que se lo pongo a las personas lo siguiente, miren. Que les decía que somos una comunidad. ¿Una comunidad de qué? De hermanos, somos hermanos porque, en primer lugar, nosotros tenemos un Padre en común. Dios Padre, que nuestro Padre es mi Padre, es el Padre de cada uno de ustedes. Y por eso es que somos hermanos. Hay gente que no le gusta que digamos hermano, no le gusta. Yo tenía un hermano de la Jesurapán, se llamaba Francisco, el muchacho, en la colonia de Jesurapán, Sonsonate, y decía, no me digas hermano, no me digas hermano, Francisco, dígame. Entonces pasaron como 30 años para que me aceptara que le dijera hermano. Hasta hoy ya conocí, hermano, ¿cómo está? Vamos bien, hermano, ya le protesta. Estamos en comunicación siempre. Pero quiero decirle, ¿por qué? Somos hermanos porque somos hijos de Dios todos. Y miren el reino de Dios cómo se construye. ¿Cómo es su nombre? Nubia. ¿Cómo? Nubia. Nubia, ¿y usted? Francisco, ¿verdad? ¿Su nombre? Sofía. César Joaquín. Bueno, entonces les pedí unos nombres porque ¿cómo se construye el reino de Dios? Primero aceptando que son mis hermanos y que Dios es nuestro Padre. Si Francisco es mi hermano, hijo de Dios Padre, y yo soy hijo de Dios Padre, yo no le voy a robar a él, porque es mi hermano. Yo no le voy a mentir a Sofía, porque mi hermana es hija de Dios y yo soy hijo de Dios. A Nubia no le voy a codiciar sus bienes, porque es mi hermana y voy a estar orgulloso y contento y feliz de lo que ella tiene. Entonces, y esa es una forma de construir el reino de Dios, ¿verdad? Otra cosa, ¿usted su nombre? Olga. Zoila. La hermana Zoila es mi hermana y su hermana, hija de Dios Padre. Yo no le voy a robar a ella porque es mi hermana. Miren, ahí así se va todo. No voy a matar a nadie de aquí porque son mis hermanos. Los voy a cuidar, los voy a proteger. Así una forma fácil de prácticamente de construir el reino de Dios. Entonces, y a veces nos complicamos. ¿Cómo podemos hacer el reino de Dios? No, eso. Primero, ya ven, escuchemos al Señor, arribémonos a Él y después tengamos ese sentido. Por eso hay que hacer una comunidad de hermanos, de discípulos, ¿verdad? Entonces, cuando se hace esa forma, entonces los 10 mandamientos se cumplen. Y para incluso dice que cuando se peca es porque hemos violado la ley de Dios y la ley completa de Dios está encerrada en los 10 mandamientos. Estoy cumpliendo la ley de Dios, ¿verdad? Y hay mucha gente que piensa y cree que los 10 mandamientos es una gran carga pesada que Dios nos ha dejado. Que dice, hay mucha gente fuera de la iglesia católica que no son cristianos, que critican a los católicos, ¿cómo van a
ordenar con los 10 mandamientos, una gran carga que le ponen, no. Los 10 mandamientos es una ley de amor de Dios. Mire, ha puesto esa ley Dios. Si yo no le robo a Joaquín, Dios ha puesto esa ley porque está protegiendo el derecho de Joaquín y me está protegiendo a mí. Porque si yo le robo y se dan cuenta y la policía me va a capturar, me lleva preso y me llevan a la corte y me va a caer una condena. Yo voy a ser dañado. Y si tengo esposa y tengo hijos, ellos también van a ser. Y si tengo mamá y padre, ellos van a sufrir. Hay una consecuencia de todo. Y así les voy a poner ejemplo de todos al faltar a todos los mandamientos. Entonces es una ley de amor, de protección. Dios nos quiere proteger a las comunidades, al ser humano, a la hermandad digamos, se llama la fraternidad universal, se llama, que todos los hombres realmente en la humanidad nos amáramos y creyéramos en la palabra de Dios. Esa es la fraternidad universal que se llama, es cuando se va a lograr que por medio de Cristo seamos unidos todos, pero eso va a costar mucho. Pero lo que hay que empezar a hacer pequeñas comunidades, porque así ustedes, haciendo esta pequeña comunidad, van a ir a su casa y van a tratar de hacer una comunidad con su esposo, con la esposa, con los hijos, tratar de hacer algo que sea en comunidad, compartir algo. Si ya no rezaban cuando estaban juntos comiendo, o si ya no comen juntos porque los hijos cuando crecen de repente van allá, van aquí, y dejan la comida y comen en la casa, y ya no pasan en la casa, pero por lo menos hagan una reunión donde por lo menos van a orar y van a compartir algo. Oh, miren, y que noten el cambio que ustedes van llevando también. Bien, entonces, ahora quiero pasar a los 4 medios importantes de crecimiento. Fíjense de que en esta figura que tengo aquí es un chasis de un carro. Chasis con las 4 llantas del carro. Si a usted le regalaron un chasis de un carro ese, lo que podemos hacer es de que si a nuestra hermana Nubia le regalaran, y solo que tuviera, la vamos a tener que empujar por todo alrededor de aquí de la Boulevard y por la Ramón, y vamos a dar un par de vueltas y nos vamos a cansar. Una vueltecita vamos a dar, nada más en este chasis, ¿verdad? Entonces, pero si a este chasis le ponemos un volante y lo atamos hacia otro carro que tiene motor, ya nos va a llevar más lejos. Pero lo mejor fuera que le pongamos el volante y que le pongamos un motor. Aunque no tenga capota, ya con un motor nos va a llevar más lejos. Podemos ir hasta Los Ángeles, podemos ir a San Diego, que así, que nos dé el sol y nos pase el viento, pero ya podemos ir más lejos. Entonces, así de esa manera es el carro de crecimiento de la comunidad, que cada llanta, cada rueda representa un elemento de crecimiento. La primera rueda de este carro sería la vida sacramental. ¿Qué es la vida sacramental? ¿Alguien sabe lo que es la vida sacramental? ¿Puede decir algo? El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué más? Pues yo pienso la vida sacramental, comenzamos desde la hogar y tenemos que ir inculcándoles la fe primeramente y llevándolos a que hagan los sacramentos, el bautismo, en orden, ¿verdad? Sí. Bueno, la vida sacramental comienza ahí desde el bautismo y todo demás, pero ya llega un adulto, me caso y tengo el sacramento, ¿verdad? Porque cuando no se tiene el sacramento del matrimonio, no se puede confesar uno y no puede comulgar, ¿verdad? Lo puede hacer espiritualmente la comunión, pero no la hace sacramentalmente. Entonces, por eso, los que no estén casados, hagan todo lo imposible por casarse por la iglesia, porque miren, es un gran don que nos estamos perdiendo, es el don de la vida eterna, el alimento divino que nos va a llevar al cielo, ¿verdad? Entonces, no le quiero decir de lo que no lo hagan, no se van a salvar. Solo Dios en su misericordia, si usted lo hace, incluso puede hacer de que una persona espiritualmente comulga y quizás está más santo que uno casado, ¿verdad? No quiero decir, no vamos a decir que los demás no se van a salvar, pero traten de hacer porque por algo lo dijo Jesús. Él dice en el capítulo 6 de Juan, el que coma de mi pan, de este pan,
no morirá jamás, y yo lo resucitaré en el último día. El que coma de este cuerpo y de esta sangre tendrá vida eterna. Capítulo 6 de San Juan, del versículo 53 en adelante. Si me permite, se lo voy a leer un poquito de agua. Bien, realmente la iglesia pide que por lo menos una vez al año, en Cuaresma, pero yo digo una cosa, dice la palabra de Dios también, que el justo, más justo en la tierra, peca 7 veces al día. Y nosotros que no somos justos, ¿cuántas veces al día pecamos? Imagínense. Entonces, por eso es bien importante que con esto lo tomemos y decimos, ok, yo voy a hablar, ¿saben? A nosotros, el primer obispo de la diócesis de Monserrate se reunía con nosotros con el equipo de jóvenes de la diócesis. Y llegaba Monseñor Di Pietro, llegó varias veces a la reunión con nosotros y nos aconsejaba, miren, confiésense ustedes que tienen compromiso ante los jóvenes, confiésense por lo menos 3 veces cada 3 meses, por lo menos cada 3 meses. Y nos dijo, miren, el Papa Juan Pablo II, ese entonces el Papa, nos dijo, él se confiesa cada 8 días, tiene su confesor. Imagínense, y hoy es santo, se confesaba cada 8 días el Papa. Y era realmente en su vida. ¿Por qué lo declara un santo? Porque él, con todo lo que estaba haciendo, era un santo ya caminando en esta tierra. Pero quiero decirles también eso, de que tenemos que planear. Y una buena comunión es cuando realmente estamos libres de pecados mortales. Porque hay cosas de pecados veniales también que tenemos, que hemos cometido, que cuando vamos a la misa, cuando comenzamos la misa y pedimos, yo confieso ante todo, hermano, y dice, por mi culpa, ahí en ese momento obtenemos la absolución de los pecados veniales. ¿Verdad? Pero también cuando tenemos muchos pecados veniales y se van acumulando, los pecados veniales nos pueden inclinar a un pecado mortal, ¿verdad? Pecado capital. Entonces, pero la vida sacramental es eso, confesión y comunión, pero en gracia de Dios, como decimos, ¿verdad? No solamente para que me vean los demás ir a comunicar y demás, porque fíjense que hay una oración que casi no se oye, casi no se pero la dice, porque está en 1 Corintios capítulo 11 está eso y dice, el que coma de este cuerpo dignamente recibe la salvación, pero el que lo coma indignamente está comiendo su propia condenación. Y esa es parte de la oración que dice en silencio el sacerdote. Así de que si yo estoy comiendo indignamente el cuerpo de Cristo, también estoy comiendo, lo estoy invirtiendo, pues. No estoy comiendo para la salvación, sino que yo, porque estoy haciendo, ese es un pecado grave, estoy haciendo un sacrilegio. Si yo estoy en pecado mortal y voy bien tranquilo ahí a recibir, sí. Está como yo soy el coordinador de la catequesis familiar en mi parroquia, y tengo una catequista y tengo a niños, digo, miren, ya hay que confesarnos y todo, digo, sí, constantemente y todo. Y ella se acercó y cuando terminamos la clase, se le dijo, hay que confesarse seguido. ¿Cada cuántos años hay que confesarse? ¿Cada cuántos años? ¿Cuántos años tiene no confesarse? Le dije así. Hace como, casi cuando vine tengo como 12 años de haber venido. Imagínense. Entonces, y era bien metidita, ahí es una gran persona, pero era realmente ignorancia. Y también una persona con su esposo y todos se casaron, todo lo demás, porque se juntaron, tuvieron niños y todo, hasta después se casaron. Quizás se le exaltó también que cuando se casó, no se fue a confesar. pero quiero decirle de que eso es importante. La buena comunión es cuando yo me confieso constantemente, ¿verdad? Entonces la segunda rueda, esa es la primera rueda, la vida sacramental. La segunda rueda de ese vehículo para que camine y crezca es la palabra de Dios. Dijo, ¿se acuerdan cuando hablaba de la transfiguración que Dios dijo? Este mismo amado a él escúchenlo. Entonces todo lo que sale de la boca de Jesús es palabra de Dios. A él tenemos que escucharlo. Y una de las mejores formas de empezar a estudiar la Biblia es se llama lección divina. ¿La lección divina qué es? La lectura del día, usted la agarra, la lee,
primero hace una oración y invoca al Espíritu Santo, después la lee y después hace pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, voy a tomar el texto ese cuando Jesús llama a los 12 y los sube a la esfera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Textualmente está diciendo que eligió a 12, eligió a lo que él quiso y se lo llevó para estar con él y les empezó a enseñar. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, pero que también está diciendo que no se trajo a un sacerdote, no se trajo a un maestro de la ley y todo, sino que a lo más humilde, a lo que él había elegido, lo llamó. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Entonces me dice que a mí me ha llamado el Señor para estar con Él, para escucharlo a Él. Eso me está diciendo a mí cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, se me quedó en la mente ese capítulo 3 de Marcos, versículo 13, se me quedó porque Jesús nos ha llamado para que estemos con Él, a través de su palabra. Entonces la lección divina es eso, leer, decir qué dice la palabra, qué me dice la palabra, y el tercer paso es qué le digo yo a la palabra de Dios, qué le digo yo al Señor. Señor, gracias porque me has iluminado con esta palabra, me estás diciendo que me has llamado para que esté contigo. Hago una oración, ¿qué le digo? Es hacer una oración a la palabra. Y miren, cuando lean la palabra de Dios y estén haciendo la lección divina, la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es una persona que estamos cara a cara con Él, que es Dios. Cuando nosotros empecemos a tener conciencia de que cuando yo estoy aquí no es cualquier libro. Hay personas, había llegado un muchacho allí al grupo de Rica y ponía la Biblia, la tiraba ahí en el suelo. Y una hermana me dijo, mire, no sabe, ignorancia, él acaba de llegar, que es un sacramento, no sabe. Donde empezamos a hablar y todo, empezamos con la lección divina y la llamada que hace Dios a través del Evangelio, empezamos y yo ya dije eso, no, miren, cuando tengan la Biblia, la lean, es la palabra de Dios, es la cara, yo estoy cara a cara con Dios cuando estoy leyendo este Evangelio, estoy cara a cara con Jesús. Entonces, ¿qué le voy a decir? Entonces, cuando dije eso, el muchacho empezó a y ya se la puse en la tierra. Y entonces, ¿por qué? Realmente es la persona de Dios que nos está hablando a través de esta palabra. Luego, la otra parte de la lección divina es cómo aplico esa palabra en mi vida. Yo, después de orar, que le digo algo, me la llevo y la aplico en mi vida. Entonces, porque llegamos a la casa y nos dicen la esposa, los hijos, papá, para mí usted va siempre a la iglesia y usted no cambia nada. A veces nos dicen así, y si no, ellos no dicen nada, pero se están fijando. Se están fijando en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros decimos. Y luego también cuando hay un cambio bien fuerte en nosotros, dicen ellos, algo está pasando con mi papá o mi mamá, con mi hermano, mira, algo está pasando. De que empezó a ir a la iglesia, ya no dice malas palabras, se ha vuelto más educado, se ha vuelto más feliz, más alegre y todo lo demás, ya no han amargado a arreglar. Apártese de aquí, quiten este cochinero y tal. Entonces, lo que llegamos a hacer en casa a veces, ¿verdad? Entonces, en vez de decir gracias a Dios ya llegué a mi casa, que gracias a Dios porque me da esta casita, aquí tengo este silloncito para descansar, aquí tengo esta mesa de comedor para comer y la cocina donde hacemos la comida, gracias a Dios y todo dar gracias a Dios, ¿verdad? A veces, yo peleaba con mi esposa porque había mi hija, la mayor, no le gustaba lavar los trastes y tenía una amiguita en la escuela desde que estaban en la elementaria, que la mamá la ponía a lavar trastes y ella iba de su amiga y la amiga lavaba los trastes y todo, y mi hija ni siquiera porque veía eso no aprendía. Hija, mira, lava los trastes. No, es que a mí no me gusta eso. ¿Por qué no? No, es que yo cuando esté grande yo voy a comprar una máquina para lavar trastes. Así decía. Pero en la casa cada quien siempre lavaba los de ella y los lavaba porque los tenía que lavar. Entonces, cada quien se levantaba y lavaba sus trastes, ¿verdad? Esa es la costumbre que tenemos. Entonces, cuando llegaba, yo estaba lavando trastes, entonces me decía, ella papi, ¿me puede lavar? Sí, yo te lo voy a lavar, pero lo decía con toda naturalidad y alegría, y yo sí, te lo voy a lavar.
Porque a veces mi esposa de trabajar, la pobre toda soleada en el tráfico y hambriada y todo lo demás llegaba y dice, mire, para el cochinero que me han dejado, que me han empezaba. Entonces, y tampoco, uno puede, yo les decía a ella y a otras personas, les he dicho que cuando uno viene de la calle, cierra los ojos antes de abrir la puerta, cierra los ojos y se sacude ahí, deja y agarra bien la chapa y todo lo demás para que toda esa energía fea que tenemos que quede ahí, Señor, ya gracias que llegue a mi casa, que llegue a mi hogar, para que cuando entremos a la casa, entremos como estaba Jesús, transfigurados, ¿verdad? Entonces, y así, y a otras personas les he enseñado diciendo, gracias a Dios porque han ensuciado muchos trastes mis hijos, gracias a Dios porque mi marido ensució la cocina, gracias Señor porque estoy limpiando y te pido que esto lo estoy haciendo Señor para el bien de ellos, para que cambie su corazón. Puedo hacer una oración en silencio, no le voy a decir, Señor, estoy haciendo esto para que se cambie, una oración interior. Señor, te pido que cambie mi esposo, que cambie mis hijos. Y ustedes lo pueden hacer como un sacrificio, ¿verdad? Pero si lo están haciendo enojado y renegando y todo demás, entonces a veces, perdón, se hacen las cosas para maldición y para... Entonces, y les mencionaba todas estas cositas porque miren, yo les voy a decir, la palabra de Dios transforma. Si hacen la lección divina todos los días, ¿saben qué? Aunque no lean el texto todo el día, agarren solo el Evangelio el domingo, agárrenlo y llévenselo a leerlo todos los días. ¿Saben qué hacemos nosotros en los grupos? Yo cuando comienzo Rica y las actividades bíblicas, agarramos el Evangelio el domingo. Entonces ya estamos leyendo el Evangelio de este domingo que viene. Durante toda esta semana leemos el Evangelio que viene el domingo, que es el capítulo 15 de Lucas, que habla como de 3 parábolas y todo, de la oveja perdida y del hijo pródigo y después de la mujer que pierde la moneda. Pero aquí en Estados Unidos se puede agarrar el texto largo o puede agarrar solo un texto más corto. Pero quiero decirles de que donde uno lee el Evangelio, la palabra todos los días y orando con él, lo va transformando. Entonces por eso es bien importante esa segunda rueda de crecimiento, la palabra. Ya decíamos, vida sacramental, segundo, la palabra de Dios, y tercero, el servicio a los demás. Yo, y les mencioné algo ya de servicio, estoy lavando los trastos aquí sirviendo a mi familia. Gloria a Dios. Mi esposa, ella se iba a trabajar, no estaba yo trabajando de lunes a viernes, y el sábado decía, vamos a hacer el desayuno, vamos a hacer almuerzo, vamos a limpiar la casa, vamos a limpiar los baños, vamos a limpiar nuestra casita, ¿verdad? Ya distribuido, tú vas a hacer la carne, tú vas a hacer el arroz, tú la ensalada y el refresco, yo voy a ir a comprar lo que haga falta y empezar a limpiar y ustedes cocinan. Y mis niños estaban pequeños de 9 a 10 años, 11 años tenía el mayor. Entonces, y aprendieron a cocinar. Con mi hijo, el mayor, él estudió de todo un poco, de computadoras, estudió ingeniería biológica para saber lo que hay en los alimentos y todo, y después terminó estudiando negocios y business, y resulta pero que es un gran chef. Cuando se pone a cocinar, hacer unas comidas maravillosas, pero digo, fue algo que se le enseñó en la casa. Pero quiero decirles de que enseñarles también, decía, vas a hacer esto, todo, mira, todos vamos a disfrutar el arroz que tú vas a hacer, todos vamos a disfrutar la carne que tú vas a hacer y todos vamos a disfrutar la ensalada y el refresco, todos. Es un servicio que nos estamos dando mutuamente. Enseñarles a servir a nuestros hijos. También, cuando yo estoy en la comunidad, yo vengo aquí para ser discípulo del Señor, para hacerme el último, porque una de las características del discípulo de Jesús es hacerme el último y ser el servidor de todos, servirle a los demás. Porque a veces dicen, no, yo soy el coordinador, que yo tengo más tiempo, yo tengo más experiencia, yo tengo más conocimiento, yo he estudiado teología, yo he estudiado esto, yo he sacado el curso de esto y lo otro. Entonces, no. Incluso a veces hay personas así que se ponen en los cargos que tienen la experiencia y todo lo demás. Pero no estoy diciendo, el problema es que yo lo diga, ¿verdad? Y que no
ponga eso al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces, tiene que ser, nosotros debemos de estar al servicio de los demás, hacerme el último. Yo ahí en la parroquia, yo iba haciendo, yo llegué a la catequesis familiar. Nosotros ya veníamos formados de El Salvador, teníamos una formación, una vida cristiana ya, pero yo cuando llegué a mis hijos les tocó hacer la primera comunión, vamos a la catequesis, y yo me senté ya a recibir la catequesis y todo, sin decir nada, ¿verdad? Hasta allá medio camino, ya cuando llevábamos menos de un año, vieron de que yo contestaba y todo lo demás, y hacía falta un catequista, porque se enfermó mi catequista, y me dijo, mira, tú no puedes ayudar a dar la catequesis. Así de que yo estaba sentado y me pararon, me dieron el libro y empecé a dar la catequesis, hace como 22 años en esa parroquia. Entonces, pero la comunidad tiene que elegir al servidor y ver los carismas, pero que todo lo que tenemos debe estar al servicio de los demás, para que sea una verdadera comunidad y así de una mejor manera se crece. El servicio sería la tercera rueda, y la cuarta rueda de este carro para que camine y crezca y persevere es el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra salud. Piensa de que este libro, en base a lo que dimos el tema en el retiro, es un libro de Pepe Prado, y me voy a asesorar el padre Emiliano también. Entonces ellos proponen esto, que una de las cosas de crecer y perseverar es que tenemos que cuidarnos de la salud, porque si yo no me cuido de la salud y me enfermo, ya no me puedo venir a la comunidad. Entonces, no, dice, hay otra gente que dice, no, dice, con la oración que hagan por mí, un rosario que reza, ya estuvo, con eso va a ser suficiente, no voy al doctor, no tomo medicina, no como sano, bueno, ya me dieron la pastilla de la diabetes, eso me baja el azúcar, puedo comer lo que sea. No, la pastilla para la diabetes o la insulina no es licencia para que comamos cualquier cosa. Debemos de evitar el azúcar y los carbohidratos refinados. Miren, yo ahorita estoy leyendo un libro que me ha apasionado, que se llama, es de un doctor científico, el doctor William Lee, se llama Come para sanar. O sea, que dicen, han hecho tanta investigación, hay un instituto aquí en Estados Unidos que está estudiando todas las comidas y las frutas y los vegetales, todo, y le están encontrando que es bueno para curar el cáncer, que es bueno para curar la hipertensión, que es bueno para curar la diabetes. Entonces, y todo una combinación de comidas, pero en general es la regla número uno es eliminar el azúcar en cualquier forma. Azúcar blanca que le ponemos ahí al café, eliminar el azúcar que viene en el pan, eliminar las botellas. Fíjense que yo estaba ya en diabetes, que la doctora me daba la pastilla, agarre la pastilla. Eso fue hace como unos 8 años. Yo le dije, mire doctora, estoy intentando, denme chance, voy a hacer, deme 2 meses más. Le dije yo, ok, me dijo, pero la próxima vez no te escapas de esa. Y entonces, ya yo había investigado y había hecho un montón de cosas, dieta, ejercicio y todo demás, y el azúcar siempre se me disparaba. Entonces hice unos cambios, otros cambios más drásticos así en el metabolismo, y el azúcar, hoy tengo 8 años ya de que el azúcar, los niveles de azúcar están normales, no se me dispara, pero tengo 14 años de no tomar una soda, nada que esté botellado así que venga con color o azúcar. Agua, y si quiero tomarme un refresco, una limonada, y hago el limón con el agua y le pongo unos granitos de sal y así me la tomo sin azúcar. Si quiero un refresco, solo le quito el anaranjado de la naranja, la pico y la licúo y con un vaso de agua y ya me tomo ese. Pero que vaya, la fruta se tiene que comer con toda la pulpa. No hay que estar comprando jugos de naranja y todo eso, porque eso es para azúcar. Entonces, dice, ¿y por qué esto? Dicen ellos que es una rueda que hay que cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios también, San Pablo dice, ¿acaso no saben que somos templo y morada donde habita Dios? Que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y por lo tanto hay que cuidarlo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y también tenemos que cuidar nuestro cuerpo para tener fuerza para seguir perseverando. Hay muchas cosas que hacer. Yo le digo al Señor, mira, Señor, dame fuerza, dame salud. Le digo, mira, ahí se nos enfermó el sacerdote, mire, y no dio misa, tuvimos que traer a otro sacerdote y todo bien.
2 semanas prácticamente no estuvo en el retiro con nosotros y tenía planeado estar todo el retiro con nosotros y se enfermó el joven, le dio vértigo y desbalance, que se sentía que caía y andaba súper mal. Hasta hoy apareció ahí despacito con bastón, llegó a confesar ahora. Pero quiero decirles de que si nos enfermamos no podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho, entonces por eso es bien importante cuidarlo. ¿Ven? La vida sacramental, la palabra de Dios, el servicio a los demás y cuidar nuestro cuerpo. Y sobre todo cuando también cuidamos nuestro cuerpo, vamos a cuidar por supuesto nuestra alma. Pero cuidarlo para eso. Y les decía de que ya después al cargo ese, ya estamos en una comunidad, decidimos, bueno, vamos a estudiar de la palabra de Dios. Lo mejor es estudiar la palabra de Dios. Hacer un discipulado, digamos, agarramos el Evangelio de Marcos o agarramos los Evangelios de Mateo, comenzamos a estudiar capítulo por capítulo, ahí vamos a ir creciendo, oramos y leemos y hacemos una lección divina, con eso, digamos, un texto que se lleven toda la semana y hagan la lección divina y ya vienen y la reflexionan y van profundizando en eso, y es una forma de crecer. Una de las mejores formas de crecer es la palabra de Dios. Y luego también hay que estudiar de los sacramentos, qué son y para qué son, y por qué son los sacramentos. Pero les decía que el carro ya tiene las 4 ruedas, entonces, y el volante, ese volante representa prácticamente, dice que el volante, porque como también para el motor y la oración, el motor representa la fe. Y la gasolina que le ponemos al motor representa prácticamente la oración personal. Porque aquí en la comunidad oramos, pero necesitamos una oración personal para estar más fuertes, para traer esa fuerza aquí a la comunidad y para la vida diaria, que yo haga tener fuerza en el espíritu y en mi cuerpo también. Entonces, y ya después del volante sería el estudio personal que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo les digo, a mí me gusta leer, yo he leído muchos libros de católicos y hasta cristianos, protestantes he leído, leer, pero también me gusta leer mucho de la salud. Me gusta leer, cuando yo estudio lo de las plantas, los animales, las células y todo, cuando empiezo a hablar de los órganos de la célula, yo estoy leyendo eso y estoy orando también. Me quedé maravillado de este doctor, habla de los cinco sistemas de defensa que tenemos en el cuerpo para defender nuestra salud. Yo no sabía, yo solo había el sistema inmune y el sistema inmune, ¿cuál era el otro? Y la microbiota, las bacterias buenas que tenemos en el intestino y en el estómago, que también ellos forman el sistema inmune. Entonces, y eso, sabía que esos 2 factores eran para la defensa del cuerpo, pero no, hay más. Empieza a hablar de la angiogénesis, que se llama, ¿saben cuál es la angiogénesis? Es, digamos, que si, digamos, ¿su nombre? Ana, digamos que hermana Ana se cortara con un machete o algo, se voltea y se rompiera y se le abre su piel y empieza a sangrar y todo. El cuerpo tira una reacción al sistema inmune y empieza a inflamar, se pone rojo y tira un mensaje que se coagule la sangre, que se coagule para que no siga comiendo sangre, ¿verdad? Entonces esa es la primera defensa que hace el cuerpo, el sistema inmune, pero después viene el otro sistema que defiende, es la angiogénesis, es la formación de vasos capilares. Fíjense de que a nosotros se nos forman vasos capilares cuando hay una herida, o cuando también se están muriendo los nervios de los pies, de las manos, o algo está pasando, se forman más vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para llevar sangre y llevar oxígeno, y eso ayuda a defender nuestro sistema, de nuestro cuerpo. Y luego hay otro, el ADN es otro elemento que nos ayuda a proteger la salud también. El ADN, la angiogénesis y la microbiota son las bacterias buenas que tenemos en el intestino, también nos ayudan a proteger. Y lo otro, yo no sabía, que ahí andan hablando de las células madres, que le pongan las terapias y que para que se cure la cadera y todo. Y nosotros tenemos células madres dentro de la médula espinal y es un sistema de defensa del cuerpo. Pero el problema es de que a veces tenemos una lesión y las células madres no salen a reparar. ¿Por qué? Porque estamos comiendo azúcar, estamos tomando alcohol, estamos fumando cigarro. El cigarro son de las cosas que más
matan las células madres, las ponen inactivas. Pero si comemos comida, por ejemplo, miren, les voy a decir, unas cosas que activan las células madres son tomar café, pero 1 o 2 tazas en la mañana y no más, porque si ya tomamos en la tarde nos va a empezar a ordenar nuestro cuerpo. Pero le quiero decir una cosa. No, pero miren, también no se asuste con eso que 2 o 3 tazas, pero es mejor tomarlas del mediodía en la madrugada, hasta el mediodía, porque si usted la toma en la tarde, el problema es que se le quede en el cuerpo y toda la noche el hígado va a pasar trabajando para sacar la cafeína. Y el hígado en la noche, cuando usted está dormido, tiene que trabajar para sacarle todas las toxinas y limpiarle el organismo. Y si está sacando solo la cafeína, no le saca las toxinas de su cuerpo, las otras toxinas. Entonces, al final, pero el café estimula las células madres. El chocolate negro que sea 100% negro, a lo sumo 85%, que no tenga azúcar, menos azúcar mejor. Y el té verde, son cosas que activan las células madres del cuerpo. Entonces, pero quiero decir, miren, toda esta maravilla es de que la formación personal que uno haga de lectura y todo le da un crecimiento. Ese es el timón que les decía del carro. Para este carro, además de las 4 llantas, ya les hablé, vida sacramental, palabra de Dios, servicio a los demás, y también al final les decía, después del servicio a los demás, va lo último, es que cuidar nuestro cuerpo, y después el motor y la gasolina y el volante. La gasolina es prácticamente la oración personal, el motor es la fe. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos aquí, oímos el evangelio, oímos la homilía, venimos a la reunión y recibimos un crecimiento, estamos creciendo en la fe. Entonces eso sería prácticamente el motor, crecer en la fe para que este carro camine. Entonces voy a terminar con una anécdota. Había un gatito que se había criado ahí a la orilla de la selva, y desde lejos él podía ver al rey león en la selva. Entonces, un día se fue por otro lugar para ver al otro lado, para ver cómo se ve de espalda el león, y se encontró con un espejo quebrado, que solo estaba el marco y un pedacito del espejo. Pero como era pequeñito el gato, solo veía para todo el fondo, allá veía el león siempre. Y entonces decía, yo quiero ser como él cuando esté grande. Y iba todos los días y decía, yo quiero ser como él cuando esté grande. Yo quiero ser como él cuando esté grande. Y llegó un día que creció, y en el pedazo de vidrio de espejo que estaba arriba, va viendo la gran figura del león, que realmente se convirtió en un león porque él quería ser como el león de la selva, y era un gatito. Entonces, la anécdota esa también se compagina con otras anécdotas que hay. ¿Y esto qué? Que así como el gato quería ser como él, entonces yo tengo que decir, Jesús, yo quiero ser como tú, préstame tus ojos para ver como tú, préstame tu boca para hablar como tú, préstame tus oídos para oír como tú, préstame tus manos para servir como tú, préstame tus pies para caminar como tú, préstame tu corazón para amar como tú amas. Entonces, cuando yo voy diciendo eso, me voy convirtiendo en el verdadero Dios de la selva, así como el gatito. Y también hay otra anécdota bonita, es que en Tasco, en México, para los que son de México, que hay un mineral precioso que trabaja mucho, la plata. Trabajan mucho la plata en Tasco, y hay artesanos que hacen todo, joyas, y hacen también trastos y todo, y hacen unas charolas. Las charolas, donde ya ven que están en los restaurantes y en los hoteles, charolas de plata y todo lo demás, y los ricos también tienen de ellas, pero siempre tienen que estar bien pulidas. Ellos empiezan a hacerlas, y para darles el terminado, ya después empiezan a pulirla, limpiarla, la cambian los trapos, el trapo se vuelve negro y lo vuelven a tirar y agarran otro limpio, y están dándole ahí. Entonces la charola está lista hasta que ellos ven la imagen de ellos, ven la foto completa de él, se ve su cara en esa charola. Así debo de ser, empezar a trabajar, a orar, a servir, a vivir la vida sacramental, porque Dios está, nosotros somos la charola, y Dios está puliendo esa charola. Así, miren,
está puliendo porque Él quiere ver su cara en esa. Y la charola somos nosotros, esa bandeja somos nosotros. Entonces Dios quiere ver su cara. Entonces me quedo con esto porque hay mucho más que hablar, pero quisiera compartir un poquito si tienen